El 9 de abril de 1995, con 18 años recién cumplidos, voté por primera vez. Aquel año, las elecciones presidenciales se celebraron con más de 14 candidatos. Eran muchos si consideramos que en las dos elecciones previas, la del 90 y la del 85, hubo solo 9 aspirantes a Palacio. Pero en la de 1980, curiosamente, se habían presentado 15. Nada, desde luego, comparado con los 36 candidatos que hay actualmente. Siempre bromeo diciendo que llegará el día en que todos los peruanos mayores de edad se consideren presidenciables y acabarán votando por sí mismos, haciendo imposible una segunda vuelta y provocando que el proceso electoral se alargue infinitamente sin que haya un mandatario electo. Ahora que lo pienso, quizá esa sería la solución a nuestros dolores de cabeza, que todos seamos candidatos para que sea imposible elegir a un presidente. Pero volvamos al 95. ¿Qué estaba ocurriendo en el Perú de aquel momento? Bueno, la dictadura fujimorista estaba en todo su apogeo. Es cierto, todo hay que decirlo, la hiperinflación económica de los 80 había quedado atrás y el terrorismo, sin haber desaparecido por completo, se encontraba muy diezmado. Recordemos que en el 92 Abimael había sido capturado, Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso. No obstante, el rostro autoritario de Fujimori ya llevaba buen tiempo descubierto. 2 años antes de esas elecciones, en el 93, fueron halladas las fosas clandestinas del caso La Cantuta y se denunció públicamente la existencia del Grupo Colina. El caso de la matanza de Barrios Altos, que había ocurrido en noviembre del 91, se daría a conocer poco después de la primera vuelta electoral. Sin embargo, esos crímenes, esas denuncias que ya no eran solamente nacionales, no mellaron la popularidad de Fujimori, que se religió con un altísimo respaldo, ni más ni menos que el 64,3% de los votos, un porcentaje que en Lima concretamente se incrementó hasta el 70%. A la mayoría, la verdad es que no le importó que parte de la prensa allí estuviese secuestrada, ni que varias instituciones del Estado, el ejército entre ellas, estuviesen sometidas al gobierno e inundadas de denuncias de corrupción. Tampoco importó que el asesor presidencial Vladimiro Montesinos haya sido señalado por tener relaciones con el narcotráfico. La estabilidad económica, la consolidación del modelo neoliberal, la captura de Guzmán, como antes había mencionado, el alto al fuego en la guerra del Cenepa contra el Ecuador, pesaron mucho más a la hora del voto. De hecho, en esas elecciones hubo alguna denuncia de fraude por algún incidente ocurrido en Huancavelica, pero no hubo mayor discusión respecto del ganador porque la ventaja de Fujimori era enorme. El segundo fue Javier Pérez de Cuéllar, el ex secretario general de Naciones Unidas, quien obtuvo apenas un porcentaje del 21,5% de la votación general. ¿Quién diría que el partido que fundó para participar en esos comicios Pérez de Cuéllar, Unión por el Perú, UPP, y que tenía gente tan valiosa como Henry Pease, Gustavo Mome o Andrés Townsend, en adelante se degradaría vertiginosamente al punto de que acabó aliándose con Solidaridad Nacional primero y con el etnocacerismo después. Entre los otros candidatos que postularon a la presidencia en el 95 estaban Mercedes Cabanillas, del APRA, que sacó apenas 4%, me parece, Alejandro Toledo, que sería importante 5 años después, y el incombustible Ricardo Belmont, el único que sigue porfiando por llegar a Palacio. Entre los pitufos de esa época, los que sacaron porcentaje mínimo, figuraban personajillos como Raúl Díez Canseco, de Acción Popular, Ezequiel Ataucusi, del FREPAP, Agustín Aya de la Torre, de Izquierda Unida, Luis Cáceres Velázquez, de la Alianza Perú al 2000 Frenatraca, y los NN Sixtilio Dalmó, de Nuevo Perú, Víctor Echegaray, de PRP, vaya a saber uno qué significaba eso, Edmundo Inga, de Perú Puma, y Miguel Campos Paz y Carlos Cruz, de movimientos sin ninguna relevancia. En el Parlamento, el Fujimorismo obtuvo 67 de los 120 escaños, es decir, un porcentaje incluso mayor al que alcanzaría en el 2016, donde logró colocar a 71 parlamentarios de un total de 130. Fujimori la verdad es que arrasó en aquella elección y esa victoria lo llevaría a él y a su cúpula a actuar con la mayor impunidad y a creerse en realidad los dueños del país. Algo que terminarían pagando en el año 2000. Yo recuerdo claramente esa elección, la primera elección de mi vida, porque mi padre postuló al Congreso por UPP.
no ingresó y se deprimió tanto que moriría 3 meses después. Ese 9 de abril de 1995 voté en el Colegio Adventista de Miraflores. No había mucha cola. Entré a la cámara secreta, que para mi decepción no era otra cosa que una carpeta flanqueada por unos paneles, y marqué 3 veces el mapa del Perú, que era el símbolo de UPP. Para presidente Pérez de Cuéllar y para el Congreso escribí el 6 de mi padre, el Gaucho Cisneros, y el 11 de Alfonso Grados Bertorini, un político y periodista que me caía muy bien, sobre todo porque escribía unas crónicas en Expreso bajo el seudónimo de Toribio Gol. Recuerdo que salí de votar muy orgulloso, mostrándole a todo el mundo mi dedo anular morado y mi libreta electoral de 3 cuerpos color carne con el sello del presidente de la mesa. Las malas noticias para mí llegarían a las 4 de la tarde cuando vi el flash en familia vía Panamericana Televisión. Humberto Martínez Morosini fue el encargado de propalar los resultados de aquella elección. Para el próximo 12 de abril, los jóvenes que votarán por primera vez en el Perú representan poco más del 10% del electorado. Su voto puede ser decisivo. Ojalá que dentro de 31 años, que son los que han pasado desde mi primera votación hasta la actualidad, ellos, estos jóvenes, puedan contar un relato más optimista que el mío. Y espero que para entonces el Perú sea un mejor lugar para vivir.